Estamos de vuelta, son las 10:37, seguimos en Noticias Express y vamos a ir a información internacional con novedades bien importantes de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, la posibilidad de un acuerdo, de un alto al fuego entre Hamás e Israel. Sigue avanzando las conversaciones. Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio para revisar esta y otras noticias. ¿Cómo está, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Sí, etapas finales. Aquí se habla de que están cada vez más cerca. Lo han asegurado así diferentes funcionarios, tanto estadounidenses como israelíes, así como también funcionarios de Hamás, respecto de la posibilidad de que en las próximas horas o días se pueda conseguir un acuerdo que permita un cese a las hostilidades y también la liberación de parte de los rehenes de este grupo de 94 personas que ya llevan 466 días bajo el cautiverio de Hamás. Y claro, aquí con las últimas conversaciones que se han estado llevando a cabo en estas últimas horas en Doha, Qatar, en esta ronda final de conversaciones con el objetivo de finalizar algunos asuntos pendientes, todo esto bajo la mediación de Egipto, de Qatar, por cierto, también de Estados Unidos, recordando además que está presente el enviado especial de Donald Trump, de su gobierno entrante, Steve Witkoff, quien también ha estado presente en medio de estas negociaciones. Lo que se ha conocido en estas últimas horas por medio de un comunicado de Hamás es que este acuerdo más bien está en etapas finales y se espera que la última ronda de negociaciones se concluya con un acuerdo claro y completo. Además, aquí se ha reportado de parte del grupo considerado terrorista por el Naciones como Estados Unidos que líderes de otras facciones como la Yihad Islámica Palestina ya han sido informados y al parecer están satisfechos con estos acontecimientos. Todo esto en medio de algunos detalles que se han trascendido respecto de cuáles serían los puntos que consideraría este acuerdo. En una primera fase se habla de la liberación de 33 de los rehenes. Queda la duda respecto de si estas personas serían las personas consideradas vivas, ¿no? Lo que señala aquí Israel es que se cree que la mayoría de los liberados de este grupo eventualmente podrían estar vivos, teniendo en cuenta que dentro de los 94 que aún permanecen bajo el cautiverio de Hamás, se cree que una treintena de ellos estarían muertos. A eso además se suma además que dentro de este grupo de 33 personas se trataría más bien de una liberación humanitaria. Estamos hablando de niños, de mujeres soldados, de personas que estén enfermas, también de personas mayores. Todo esto a cambio de la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de los centros de población. Con ello también se permitiría el regreso de los palestinos al norte del enclave, a cambio también de un aumento en la ayuda humanitaria de hasta 600 camiones por día. Queda la duda respecto del cronograma de la liberación. El día de ayer por la tarde había surgido dentro de la prensa la posibilidad de que podrían pasar varios días antes de que este grupo de rehenes pudieran ser liberados. Eso al parecer se ha desestimado en estas últimas horas. Lo que sí está claro es que en esta primera fase se tardaría o se extendería más bien por unos 42 días, estas 6 semanas de que se habló en su momento con esta propuesta que daba a conocer también Joe Biden hace algunos meses atrás, el 2024, y con la posibilidad de que a contar del día 16 de esta eventual cese a las hostilidades comenzarían nuevamente las negociaciones para una segunda fase y con ello permitir la liberación de los rehenes restantes. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas también respecto de los familiares de los rehenes? Más temprano estaban generando una especie de cadena humana en los exteriores del Parlamento de Israel, exigiendo la liberación de todas estas personas y no solo de un grupo, haciendo alusión a que no se puede olvidar, por lo demás, al restante grupo de rehenes que pudieran quedar eventualmente en la franja de Gaza. Y claro, todo esto cuando además el ministro de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, ha amenazado con abandonar el gabinete de Benjamín Netanyahu si se aprueba este acuerdo, que por lo demás se tiene que ser revisado por el Gabinete de Seguridad y el Gabinete del Pleno. Lo que señalaba Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, durante esta jornada es que si se acepta este acuerdo, él iba a salir del gobierno,
pero si bien su salida no derribaría una eventual coalición de Netanyahu, sí lo que estaba haciendo era llamando a otro ministro también de extrema derecha, como ese Bezalel Smotrich de Finanzas, a que también se sumara a esta presión. Este ministro ya en días pasados había asegurado estar renuente a respaldar por lo demás este eventual acuerdo y por tanto aquí Itamar Ben-Gvir hacía alusión precisamente a esa reticencia para instarlo a que ambos se sumaran a rechazar este eventual acuerdo. Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones que ha dado a conocer durante esta jornada este ministro de ultraderecha, ministro de Seguridad Nacional, donde hacía un llamado a rechazar este acuerdo y si no, allí haciendo alusión también a otra figura del gobierno a que se sumara y con ello pudieran derribar el gobierno de Benjamín Netanyahu, una complicación para el primer ministro de este país en medio de los esfuerzos que se han estado llevando a cabo también en estas últimas horas. El acuerdo que se está formando es un acuerdo hecho para Hamás. Hago un llamado a mi amigo, el ministro Smotrich, para que se una a mí en contra del acuerdo que se está redactando. El poder de la facción no es suficiente para impedir el acuerdo por sí solo, pero juntos podemos ir ante el primer ministro e informarle que si sigue adelante con el acuerdo, dimitiremos al gobierno. Subrayo que aunque estemos en la oposición, no derribaremos a Netanyahu, pero esta cooperación es nuestra única manera de impedir el acuerdo de rendición, de impedir este terrible acuerdo y de asegurarnos de que la muerte de cientos de soldados no sea en vano. Bueno, lo que informa CNN a esta hora es que precisamente Benjamín Netanyahu ha estado reunido con este ministro que se ha convertido en una figura clave, ¿no? Smotrich, todo esto en medio de estos llamados a derrocar al gobierno de Israel, según conoce CNN a esta hora. Y claro, con estos esfuerzos, con esta renovada esperanza, además de que efectivamente se pueda conseguir un acuerdo que permita la liberación de los rehenes y un cese a las hostilidades por al menos 42 días. Se estarán preguntando qué ha cambiado respecto de las otras oportunidades cuando también se han expresado más bien estas esperanzas en sus momentos de que se pudiera alcanzar algún tipo de acuerdo. La diferencia, según plantean aquí algunos analistas, se da cuenta, por cierto, teniendo en cuenta el contexto, son los pocos días que queda para la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta las presiones y las amenazas que ha lanzado Trump respecto de Hamás. Se suma además también el rol o la figura que ha tenido Irán detrás de esta guerra. Podemos, por ejemplo, dar cuenta de la caída de Bashar al-Assad en Siria, también un respaldo que tenía allí de Irán, y también la derrota de Hezbollah en Líbano, teniendo en cuenta que precisamente con este otro grupo de Israel también alcanzaba un acuerdo hace algunas semanas atrás. Vamos a quedar pendientes sin duda de lo que puede ocurrir durante esta jornada en medio de estas negociaciones que se han estado llevando a cabo en estas últimas horas en Doha, Qatar, con la posibilidad de que en las próximas horas o jornadas se pueda alcanzar un acuerdo que permita la liberación en una primera etapa de 33 rehenes y con ello también el cese a las hostilidades por al menos 42 días en una primera etapa. Vamos a seguir pendientes de lo que pueda llegar desde medio